piensan que va a pasar en los próximos días. Quien nos va a ayudar y va a ser nuestro primer entrevistado, que ya está en contacto con nosotros, es el economista Di Stefano, Salvador Di Stefano, a quien le damos las buenas noches y le agradecemos por atendernos. Salvador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por recibirnos, los saludamos aquí desde Canal 13 de Corrientes y le quiero preguntar, lo mismo le pregunté a mis compañeros aquí del equipo periodístico, ¿con qué sensación se quedó usted esta semana que pasó y qué podemos esperar, no sé, para mañana lunes? Pero mira, la realidad es que la sensación, nosotros no tenemos ninguna sensación nueva, me parece que es más de lo mismo. El gobierno no tiene un plan económico y viene de parche en parche. Y de parche en parche, cuando vos le pones parche a un problema, lo más probable es que el problema cada vez se haga más grande. Si a una cubierta le ponen muchos parches, en algún momento se va a desbandar, no puede poner tantos parches. Entonces, en algún momento la inflación fue del 25%, después fue del 50%, ahora en algún momento, digamos, vamos a llegar al 75% y probablemente terminemos el año con el 90%. Con lo cual para nosotros no es nada nuevo lo que está sucediendo. Este dólar, que hoy lo tenés entre 330 y 340, probablemente a fin de año son 400 o más. O sea que para usted no es un dólar pánico que tiene que ver con una situación de incertidumbre, pero que luego se va a acomodar y va a retroceder. ¿Para usted esto empezó a subir y hasta fin de año no para, puede llegar hasta los 400 pesos? A ver, puede bajar esta semana, podrá bajar a 300, pero toda baja va a ser una oportunidad de compra. Suponete que vos tenés dólares, sí. ¿okay? Y hoy, por ejemplo, como alternativa de inversión, yo te digo, invertirías, digamos, de acá a septiembre, en una letra del Estado que te rinda el 10%. No, si yo tengo dólares no los largo por nada del mundo, no sé. Y bueno, entonces fíjate que, digamos, si toda la gente piensa como vos, que yo creo que toda la gente piensa como vos, lo más probable es que el dólar siga subiendo, porque la gente se sigue asustando ante un escenario económico que no es el ideal, en donde nosotros tenemos una caída de precios de trigo, maíz y soja, en donde tenemos un clima que nos está jugando una mala pasada, en donde los precios de la ganadería no suman, y en todo lo que tiene que ver las economías regionales, hoy estamos en una clara desventaja. Es la misma situación la que tenemos hoy que la que teníamos hace 6 meses atrás. Con lo cual, mi sensación es que si a esto le suma la desconfianza política, en donde se habla de que Alberto y Cristina están enemistados y que mitad del gobierno piensa una cosa y mitad del gobierno piensa otra, mi sensación es que vamos a tener un dólar que va a seguir escalando y los precios en la economía van a seguir escalando, porque el gobierno tiene déficit fiscal y para financiar ese déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta el Estado, termina emitiendo pesos, y la cantidad de pesos que se emiten es más alta que los bienes que se producen, lo natural es que tengan más inflación. Así que yo lo que creo que hay que acostumbrarse a este escenario y tratar de trazar estrategias para convivir con él, porque el gobierno no tiene una solución estructural al problema económico. Lo escucho bajito. A ver, Martín... Sí, Di Stefano, buenas noches, ¿me escucha bien? Ahora perfecto. Estaba leyendo, buenas noches, una entrevista que le hicieron a Claudio Loser y él sostiene que si el gobierno no reconoce el atraso cambiario, este problema va a ser muy complicado de, subsanar de aquí en adelante. De hecho, la ministra Batakis ya está en Washington coordinando lo que podrían ser reuniones importantes mañana con gente del Fondo Monetario y con inversores, y de acuerdo a lo que él sostiene, inevitablemente, además del déficit fiscal y la cuestión de la emisión monetaria, le van a decir a la ministra, hay que reconocer que hay un atraso cambiario. ¿Usted cree que el gobierno va a terminar de alguna manera reconociendo el atraso cambiario y actualizando un poco el tipo de cambio? Mira, lo que no puede evitar el gobierno es la consecuencia del plan que está llevando adelante. A ver, yo le he denominado al plan del gobierno el tren fantasma. ¿Por qué el tren fantasma? Porque la inflación, hoy vos la inflación la tenés últimos 12 meses en el 64% anual. ¿Ok? Sí. Eso es dato. La tasa de interés está al 52% anual, la tasa de política monetaria, si vas a hacer un plazo fijo al banco te pagan 53%. O sea que la tasa de interés está por debajo de la tasa de inflación. Sí.
Si yo vengo y te digo, che, a ver, vos me decís, tengo unos pesos, y yo te digo, pues colocarlo a plazo fijo, vos me decís, pero no cubro la inflación del último año. Claro, en un año pierdo plata. Claro. Y el tipo de cambio oficial en los últimos 12 meses aumentó el 35. Entonces, ¿qué pasa? Todos nos desvivimos por comprar algo que sea tipo de cambio oficial, porque el tipo de cambio oficial, el bien que esté a un tipo de cambio oficial es muy barato. Sí. Entonces, ¿qué hacen los importadores? Salen enseguida a querer importar cosas. ¿Y qué hace el exportador? Trata de no exportar, porque dice, ¿cómo voy a exportar con un tipo de cambio que aumenta a 35 si la inflación y mi costo me aumentan a 64? ¿Me explico lo que digo? Sí, sí. Entonces, este tren fantasma, en donde la locomotora es la tasa de inflación que va al 64%, el vagón es la tasa de interés que va al 52%, y el furgón de cola, el tipo de cambio que crece a 35% anual, invariablemente hace que a largo plazo el Banco Central se quede sin reservas. Entonces, ¿cómo combatimos un ataque especulativo desde el Banco Central? Bueno, un ataque especulativo se combate vendiendo dólares. Vos me vas a decir, bueno, Salvador, pero el Banco Central no tiene dólares. Bueno, entonces saquemos esa variable. ¿Aumentemos la tasa? Aumentemos la tasa y tendríamos que poner la tasa de interés arriba de la tasa de inflación. O aumentemos el tipo de cambio oficial para que desalentemos importaciones y alentemos a que la gente exporte. ¿Me explico lo que te digo? Sí. Entonces, esto es una cuestión de incentivos. Entonces, la economía se mueve en incentivos, como nos movemos nosotros. Usted me llama a mí porque está interesado que yo hable con usted, yo le atiendo porque estoy interesado en hablar con usted, usted tiene amigos porque la pasa bien, sus amigos se quieren juntar con usted porque se la pasan bien con usted. Entonces la economía es igual que la vida misma. Ahora, si yo no tengo incentivo en poner la plata a plazo fijo, voy a comprar dólares. ¿Usted cree, Salvador, que el campo va a liquidar tal cual lo instó el presidente de la Nación, que están reteniendo granos por el equivalente a 20.000 millones de dólares? ¿Usted cree que con un incentivo de incrementar un 30 o un 40%, como trascendió en la semana, el valor del dólar oficial, sería suficiente para seducir al campo? Mire, la verdad que yo no lo sé, porque lo mismo que si yo le digo que a usted la van a invitar a salir y me ponga a opinar si usted va a salir o no. Yo no sé, digamos, qué es lo que a usted, digamos, le puede seducir o no la puede seducir. La soja es una propiedad privada, es de la persona y la persona la va a vender cuando se le dé la gana. O sea, la persona que tiene soja en un local recóndito de la Argentina. Entonces, esa persona que tiene soja en Huinca Renancó o, digamos, en Pampa al Infierno, ¿sí? Para dar dos lugares, digamos, a ver, sí. Esa persona no tiene posibilidad de ir a comprar dólares, hacer un plazo fijo ajustado por inflación, especular con alguna moneda. ¿El hombre qué hace? Guarda lo que produce. Si vos hablás con una persona hoy que vende madera y le preguntás, ¿y vos qué guardás? Te va a decir madera. Si vos hablás con una persona que se dedica a la chapa, vos decís, che, ¿y vos en qué ahorrás? En chapa. ¿Por qué? Porque me dedico a la chapa, la conozco, sé cuánto vale, sé cuánto puede llegar a valer, sé la demanda que tengo, sé qué le pasa al competidor, y al hombre del campo le pasa lo mismo. El hombre del campo guarda soja como una unidad de moneda. El gobierno nunca entendió que la soja es una moneda más para el hombre de campo, con lo cual yo creo que el hombre de campo, como no le tiene confianza a este gobierno, no va a vender. Di Stefano, para quienes vivimos en el interior del país, las respuestas políticas se dan en Buenos Aires. Dios atiende en todos lados, pero lo político se atiende en Buenos Aires. Para quienes vivimos en la Argentina, sabemos que lo económico muchas veces se atiende en los Estados Unidos o en el Fondo Monetario Internacional. Que mañana se reúna Batakis, ¿no cambia nada? No cambia nada. A ver, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le prestó a Argentina 45.000 millones de dólares. Argentina tiene problema en devolverlo y el FMI tiene problema porque lo prestó. Entonces se reúnen dos necesitados, donde van a ver si le pueden poner una curita a esto para que este gobierno llegue a las elecciones y pueda hacer un traspaso sin mayor inconveniente. ¿Me explico? Ahora, ¿acá qué estamos hablando? Estamos hablando de ponerle curita a un programa que no está dando respuesta a lo que requiere la población, porque en verdad, usted dijo un tema que a mí me pone verde.
porque en verdad es exacto lo que usted dice. Argentina no tiene un plan económico país. ¿Usted cree que los políticos en Argentina, del oficialismo, de la oposición, han estudiado geografía económica? ¿Alguna vez hicieron un plan para la Mesopotamia? ¿Hicieron un plan para el NEA? ¿Hicieron un plan para el NOA? ¿Hicieron un plan a la región de Cuyo? ¿Es lo misma la tasa de interés que tiene que tener una persona que vive en el conurbano de Buenos Aires que una persona que vive en Corrientes? Entonces, acá, lamentablemente, la visibilidad de nuestra clase política solo llega hasta el Obelisco. Esta gente tiene menos calle que Venecia. Cuando nos vienen a visitar al interior, pues yo también soy del interior como usted, vienen en avión, no vienen... ¿De dónde es, Estefano? Soy de Rosario. Rosarino. Santa Fe. Soy de Santa Fe, vivo en Rosario, pero soy de Santa Fe, porque después no hacen mala fama los rosarinos. Que Claro, Santa Fe está más para acá. Sí. Hablando de la mala fama de los rosarinos, no de los rosarinos, sino de los puertos privatizados ya en la década de los 90 en Rosario. ¿Cuánto de la retención de los productos de exportación se deben a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas, y cuántos a los grandes consorcios exportadores ahí de Rosario? No, el exportador es una persona que compra... No, estoy hablando de los grandes, los 6, 7, Cargill, Bunge, Costco, Glencore... No pasa nada con eso, no se confunda. Mire, a ver, si yo sé que esto no es muy gráfico, pero yo le puedo dar los números oficiales, ¿sí? A ver, campaña de soja, vamos a hacerlo en soja. Expectativa de cosecha, digamos, esto es lo que dicen las bolsas, ¿no? 43,3 millones de toneladas. Total vendido, o sea que el productor le vendió al exportador 20 millones de toneladas, sobre 43,3, o sea que la mitad, el 46%. Sí. Y se exportó 16,7 millones de toneladas. Bueno, pero los productores ya le vendieron, ya se desprendieron de la soja. Sí, 20 millones de toneladas. Pero los que tienen entonces esos millones de toneladas no son más los pequeños productores. No. Son los exportadores, son los que están especulando. Grandes consorcios, la mayoría de ellos extranjeros. Escúcheme un poquito. De los 20 hay exportado 16,7. Claro, falta la mitad todavía de vender. Sí, pues. No. A ver, el exportador vende exporta lo que le venden. O sea, el exportador no produce soja. El exportador tiene una aceitera, digamos, tritura soja. De la trituración de soja saca un 90% harina de soja y un 10% aceite. ¿Me explico? O sea, que el exportador no retiene, no lo estoy defendiendo a los exportadores, digamos, hacen bastante travesura los exportadores, pero digo, en ese punto... Si cuantificamos, Salvador, ¿cuánto valen las travesuras esas que hacen estos muchachos? Bueno, es largo y es técnico de explicar. Pero es grande, muchas veces pagan por debajo de la capacidad de pago. Pero a lo que yo voy es lo siguiente, la retención la hace naturalmente el hombre de campo. Porque si usted viviera en el campo, ¿con qué paga usted el alquiler del campo? Con soja. ¿Usted con qué compra los insumos? Con canje soja. ¿Con qué paga la cuota del tractor? Con canje soja. Entonces, ¿por qué voy a vender algo que para mí es una unidad de cuenta? El problema, lo que yo estoy queriendo que quede claro y que le explique a la audiencia, es que los pequeños productores ya vendieron su soja, porque uno dice el campo, la mitad, y cree que... todo el campo es el que está guardando en sus hilos bolsa, y no es todo el campo. Mire, yo le voy a decir la verdad, yo conozco mucho el campo y ando por el campo. No hay productor que no tenga algo guardado de soja. Alguito, sí, pues. Pero claro, porque tiene que pagar, escúchenme una cosa, la gente que es dueña de campo, 100 hectáreas, en qué sé yo, ponerle en el lugar que vos quieras, Santiago del Estero, tiene 100 hectáreas de quiere alquilar. ¿Sabe cómo pide que le paguen el alquiler? Por mes. Y a valor soja. Porque en el campo todo es soja. Entonces, a ver, el hombre de campo, si vos y yo sembraríamos y tendríamos que pagar un alquiler en soja, ¿venderíamos la soja y nos quedaríamos en pesos para después pagar el alquiler en soja? No, guardaríamos la soja y cuando pagamos, vendemos la soja y pagamos. No es que cuando el productor retiene es porque no la va a vender nunca. La va a vender además, de a poco, Salvador, porque, además, guarda este ejemplo. Sí, hay Una otro vez ejemplo, al año pero vos sacás pagan la plata. semillas también con eso, pagan a YPF Agro el combustible. Todo, pero el hombre de campo una vez al año
tiene el ingreso. Y con esa vez que levanta la soja, tiene que vivir 12 meses. Entonces, es lo mismo que si a vos en el canal, en lugar de pagarte todos los meses, te pagaran una vez al año y después con eso tenés que vivir todos los meses. ¿Vos te quedaría en peso? No, nadie, o sea, pero nadie arriesga. Le quiero hacer una última pregunta vinculada a una declaración que hizo la legisladora Di Tulio, que dijo hay que poner una policía federal en cada casa de cambio, planteando como que esa sería la solución con el tema del dólar blue, el dólar paralelo. No sé si tenés por ahí la declaración, quizás la escuchó, hay que poner un policía en la puerta de cada casa de cambio, de cada cueva. ¿Qué opina? Y yo opino que si el gobierno se dedicara a administrar el presupuesto público, no estaríamos hablando del dólar. O sea, a ver, si el gobierno haría lo que tiene que hacer, que es trabajar, generar confianza, tener un equilibrio presupuestario, esta mujer no se dedicaría a hacer estas declaraciones, porque la verdad, yo vivo en Rosario, necesitaríamos más dispositivos de seguridad en Rosario por lo que estamos viviendo los rosarinos, ¿no? Claro. Digamos, en lugar de mandar gente a la casa de cambio. Y la gente compra dólar como consecuencia de una mala administración del presupuesto público. O sea que si el presidente y la senadora Di Tulio se dedicaran a gobernar, a trabajar y a generar confianza, ninguno de nosotros estaríamos hablando del dólar. ¿Sabes qué? Si Argentina, en lugar de tener déficit fiscal y emisión, tendría superávit fiscal, todos quisiéramos tener pesos. Ahora, ¿por qué queremos tener dólares? Porque el gobierno es un desastre. Di Stefano, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes por llamar y un gran abrazo a toda la gente de Corrientes. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, economista hablando de economía, con algunas, cuando las dicen, a veces, y sí es obvio, cuando dice... Repasemos un poquito porque tu pregunta, la del final, para mí es un camino